Hola, soy la representante del grupo número 12 del curso de materiales de construcción a cargo del ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la clasificación de suelos según el SUB. Actualmente se aplican dos sistemas de clasificación de suelos, las que son las más destacadas. Entre ellas tenemos el AASHTO y el SUB. Nosotros nos basaremos específicamente en el SUB. Ambos sistemas utilizan la misma base, que es la granulometría y los límites de Atterberg. En 1942, el doctor Arthur Casagrande en la Universidad de Harvard tuvo una idea de crear un sistema de clasificación de materiales solo para aeropuertos. Entonces, rápidamente, a medida que pasó el tiempo, algunos ingenieros norteamericanos hicieron algunas modificaciones para poder generalizar este sistema, y gracias a ello es que hoy en día se puede aplicar en cualquier proyecto, cualquier programa de trabajo. En una primera clasificación, este sistema divide al suelo en dos grandes grupos, que es el suelo de partículas gruesas y el suelo de partículas finas. ¿Cómo se hace esta división? Esta división se basa en la cantidad de material que pasa por la malla número 200. Estamos hablando de un tamiz claro. Ahora, si se retiene más del 50% en esta malla, en la malla número 200, se dice que se trata de suelos gruesos, pero si pasa más del 50% del material, se trataría de suelos de partículas finas. Ahora, necesitamos saber qué es el suelo. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Está compuesto por partículas rocosas, orgánicas, de diferentes tamaños. El suelo es el resultado de la descomposición de las rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la acción del agua, del viento y de los seres vivos. El proceso por el cual los fragmentos de rocas se hacen cada vez más pequeños y se convierten en suelo se llama meteorización. Este proceso inicia a partir de la fragmentación de una roca. Esto se puede dar a causa de muchas razones, así como la acción del viento, del agua, cambios de temperatura, acción biológica, ya sea de plantas o animales. Así, con el tiempo, estos fragmentos van descomponiéndose en componentes de menor tamaño para poder formar el suelo. Si es que se forma en el mismo lugar, se llama meteorización, pero si son trasladados, por ejemplo, ya sea por acción del viento o algo, si son trasladados, ese proceso se llama de sedimentación. La formación de suelo es un proceso que comprende largos periodos de tiempo. Es por eso que el suelo está considerado como un recurso natural no renovable. Ahora, existen varios sistemas de clasificación y estos nos permiten definir de manera concreta las características generales que presenta un suelo. Lo más común que utilizan estos sistemas son los que ya habíamos mencionado, lo que es la granulometría y los límites de Atterberg. La clasificación de suelos es de vital importancia para poder realizar el diseño de cimentaciones en un terreno específico y de esta manera conocer las capacidades de cargas y posibles asentamientos que se pueden producir afectando la estructura que se soporta. Los sistemas que existen hoy en día tenemos el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que es el SUB, el AASHTO, el USTA y el FA. Ya esas son sus abreviaturas. Ahora, el SUB. El SUB es un sistema que separa los suelos en dos grandes grupos, un suelo de grano grueso y un suelo de grano fino. En cambio, el AASHTO separa el suelo en 8 grupos, designados del A1 al A8. De A1 al A7 son considerados suelos inorgánicos y estos incluso se subdividen en 12 subgrupos.
y el A8 es un suelo orgánico. En cambio, el USDA en este sistema tiene un carácter taxonómico. Ellos utilizan la clasificación según órdenes, subórdenes, grupos, subgrupos, familias. Y ya llegando a familias sería la categoría más específica, ya bastante detallada. En este sistema existen 12 tipos de órdenes, que es el asdisol, andisol, aridisol, entisol, espodosol, gelisol, histosol, inseptidol, moisol, oxisol, ultisol o vertisol. Ahora, la AFA, la Agencia Federal de Aviación. Según esta clasificación, se designa los suelos con 4 grupos: arena gruesa, arena fina, limo y arcilla. Ellos lo dividen al suelo en los 4 grupos. La arena gruesa se refiere en este sistema, claro, es la porción o la materia que queda retenido entre el tamiz 10 y el 60. Las partículas más o menos tienen un aproximado de diámetro de 2 milímetros a 0,25. En cambio, la arena fina son los que quedan retenidos entre el tamiz número 60 al tamiz número 270. Sus tamaños más o menos oscilan entre 0,25 milímetros a 0,05 milímetros. El limo, en cambio, es el material que pasa el tamiz número 270. La arcilla también pasa, pero ¿cuál es la diferencia? Que el limo, sus partículas están comprendidas entre 0,05 milímetros y 0,005 milímetros. En cambio, la arcilla, sus partículas ya son menores a 0,005 milímetros. Los parámetros fundamentales para la clasificación de suelos, esto según el SUC, porque nosotros nos vamos a basar solo en ese sistema. Tenemos el análisis granulométrico y los límites de Atterberg. El análisis granulométrico es para obtener el tamaño de las partículas que se compone un suelo, para así poder denominarlo grava, arena, limo, arcilla. La granulometría o el análisis granulométrico es de mucha importancia para poder realizar la clasificación de suelos, ya que gracias a esto podemos separar la fracción gruesa de la fina. Es de gran importancia que un suelo esté constituido de una variedad de tamaños para poder así los espacios formados entre las partículas mayores sean ocupados por las partículas menores o pequeñas. De esta manera se garantiza que la cantidad de vacíos sea lo menor posible, así asegurar la estabilidad del suelo. Nosotros, en este trabajo se va a utilizar el método de tamices para el tamaño de dichas partículas, o el sistema utiliza ese método. Este sistema o este proceso de cribado, que es el proceso de tamizado, consiste en pasar el material a través de una sucesión de mallas. Como pueden observar, acá tenemos unos tamices. Entonces, las aberturas son progresivamente desde más grandes, si se podría decir, a más pequeñas. Entonces en cada malla va quedando retenido una cierta cantidad de suelo de acuerdo a su tamaño. El proceso de cribado o el proceso de tamizado se aplica únicamente a las partículas gruesas, es decir, a las que tienen mayor diámetro a 0,075 milímetros, que esto corresponde al tamiz número 200. Como podemos ver, acá tenemos, si ven la figura, son las curvas granulométricas. A ver, les explico. En las curvas granulométricas podemos observar 3 curvas, como verán. La curva 1 representa un tipo de suelo que en su mayoría está constituido por partículas del mismo tamaño y se le denomina o se le llama como un suelo mal graduado.
La curva 2 representa un suelo que cuenta con un amplio rango de tamaños y partículas y se le denomina como un suelo bien graduado. Y la curva 3 representa un suelo que está formado por partículas en fracciones uniformemente graduadas. ¿Ya? A partir de las curvas granulométricas se puede determinar dos parámetros básicos que nos ayudará en la clasificación de suelos granulares. Estos son el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. El coeficiente de uniformidad se utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño, valga la redundancia, y la fórmula está ahí, donde el CU indica el coeficiente de uniformidad, el D60 indica el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 60% del suelo en peso. El D10, el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 10% del suelo en peso. Un suelo con coeficiente de uniformidad menor de 3 se considera muy uniforme. Si un terreno estuviera formado por esferas perfectamente iguales, es decir, que todo el suelo sea del mismo tamaño, entonces su coeficiente de uniformidad sería 1. ¿Ya? Ahora, el suelo cuyo coeficiente sea igual a 10, por ejemplo, se le podría llamar arena limosa bien graduada. Eso se les va a explicar más adelante. El coeficiente de curvatura es un indicador del equilibrio relativo que existe entre los diferentes tamaños, ¿ya? Donde el CZ indica el coeficiente de curvatura, el de 30 es el diámetro correspondiente al 30% y bueno, el de 10 es el diámetro efectivo que corresponde al 10%. Un suelo bien graduado tendrá un porcentaje en huecos menor y por tanto tendrá una densidad mayor. ¿Ya? Es importante que tengamos eso en cuenta. Parámetros fundamentales para la clasificación de suelos. Seguimos con esto. Ya habíamos hablado acerca del análisis granulométrico. Ahora pasamos a los límites de Atterberg. A principios de 1900, un científico sueco, Albert Atterberg, desarrolló un método para describir la consistencia de los suelos de grano fino con contenido de agua variable. A muy bajo contenido de agua, el suelo se comporta más como un sólido frágil. Cuando el contenido de agua es muy alto, el suelo y el agua fluyen como un líquido. Los límites de Atterberg denominan la consistencia que tiene el suelo, es decir, mediante la cantidad de agua en porcentaje. Mediante la cantidad de agua que contiene el suelo se le puede clasificar en estados sólido, semisólido, plástico y líquido. Cada uno de estos presentes estados vamos a detallarlos. Ahora, ahí tenemos el límite líquido, plástico, límite de contracción. El límite líquido es la humedad escogida arbitrariamente en el cual el suelo pasa de comportarse como un líquido a comportarse como un material plástico. Se le denomina por las siglas LL. Para la determinación del límite plástico se utiliza la cuchara de Casagrandes. No sé si se puede ver. Esa es la cuchara de Casagrande. ¿Y cómo se utiliza esto? Esta prueba consiste en depositar un material mezclado, humedecido con agua, más o menos, o sea, solo un poco, solo debe estar un poco humedecido. Entonces pones en esa partecita y esa es una ranura en el medio. Y luego debes golpear la distancia que tiene con la base debe ser de 1 centímetro. Así en cada golpe se debe dar a una altura de 1 centímetro. Los golpes se van a dar entre 6 a 35 golpes. ¿Por qué ese rango? Porque en ese rango la abertura que existe al medio se va a llegar a unir. Esa es la prueba de la cuchara de Casagrande. El límite plástico es el contenido de agua en porcentaje en el cual el suelo deja de comportarse como un material plástico y se vuelve un semisólido.
Se le denomina por las siglas LP. ¿Ya? Para la determinación del límite plástico, se realiza formando rollos aproximadamente de 3 milímetros de espesor, como ven al costado. Este proceso se realiza una y otra vez hasta que el rollo empiece a agrietarse a los 3 milímetros de espesor. Lo puedes realizar 3 veces para que saques el promedio de las 3 pruebas. Límite de contracción. Es la humedad a la cual el cambio de volumen del material se detiene a pesar que la humedad continúe disminuyendo. Es decir, el suelo se comporta como un sólido con humedades menores a límites de contracción. Una vez obtenidos los límites de Atterberg, es posible calcular los índices de plasticidad, índice de liquidez, índice de actividad. El índice de plasticidad se calcula con esta fórmula, que es igual a límite líquido menos el límite plástico. El índice de plasticidad nos permite clasificar un suelo como limo o arcilla. El límite líquido, o índice de liquidez, como ven la fórmula, el W0 indica la humedad natural del suelo, menos el límite plástico sobre el índice de plasticidad. Cuando este es cercano a 0, nos indica que el suelo se comporta como un sólido y se considera el suelo que se encuentra preconsolidado. Cuando se encuentra entre 0 y 1, se comporta de manera plástica. Mientras más cercano esté al 1, el suelo se comporta como un líquido. Índice de actividad. El índice de actividad es un indicador de mineralogía del suelo, donde el porcentaje indica el porcentaje de finos en el porcentaje de partículas menores a 0,02 milímetros. Carta de plasticidad. Casagrande estudió la relación que existe entre el índice de plasticidad respecto al límite líquido. Como vemos en la figura, hay 2 líneas, ¿verdad? La línea A obedece a esa expresión que vemos ahí, que separa las arcillas inorgánicas de los limos inorgánicos. Las arcillas inorgánicas se encuentran en la parte superior de la línea A y los limos inorgánicos se ubican debajo de la línea A. Los limos orgánicos se ubican debajo de la línea A con límite de líquido variando entre 30 a 50. De 30 a 50. Las arcillas orgánicas se grafican en la misma región que los limos inorgánicos. También vemos otra línea, que es la línea U. Representa el límite superior de la relación del índice de plasticidad respecto al límite líquido. No sé si ven esta expresión. Esa es la carta de plasticidad de Casagrande. Clasificación de suelos según el SUC. Ahora sí nos basamos más en el tema. El SUC clasifica el suelo en 2 grandes grupos, como ya les había mencionado, que es el suelo grueso y el suelo fino. El símbolo de cada grupo está formado por 2 letras mayúsculas. Si vamos a ver un tipo de suelo que está representado por 2 letras mayúsculas, entonces sabremos que está clasificado mediante el sistema SUC. Por ejemplo, si vemos un tipo de suelo clasificado entre el A-1, A-3, algo así, ese es el método AASHTO. Dentro del suelo grueso encontramos a las gravas y a las arenas. Las gravas se simbolizan con G, ese es por el inglés, y las arenas, las arenas se simbolizan con el símbolo S. De acuerdo al sistema de clasificación unificado, estas partículas tienen un tamaño comprendido
entre 75 y 0,075 milímetros. Es por eso que se dividen entre gravas y arenas y se separan con el matiz número 4, de manera que el suelo pertenece al grupo de grava si más del 50% se retiene de la matiz, y si pasa más del 50% entonces sería arena. Las gravas son fragmentos de rocas que tienen más de 2 milímetros de diámetro, ¿ya? Como material suelto podemos encontrarlo en los lechos, conos de deyección de ríos, en muchas depresiones de terrenos. Y también podemos encontrarlo en cantos rodados y todo ello, ¿ya? La arena, en cambio, es el nombre que se le da a los materiales de granos finos, procedentes de la desintegración de las rocas. Bueno, su tamaño varía entre 2 milímetros y 0,05 milímetros. La arena de río contiene muy a menudo proporciones relativamente grandes entre grava y arcilla. Las arenas, estando limpias, no se contraen al secarse. No son plásticas, son mucho menos compresibles que la arcilla, y si se aplica una carga en una superficie, se comprime casi de manera instantánea. Las gravas y arenas se subdividen en 4 grupos, ¿ya? Acá tenemos el grupo GW, ISW, GP, ISP, GM, ISM, GC y SC. El grupo GW y SW. El G indica que es grava, que se trata de gravas. El S indica que se trata de arenas. El W, ¿cómo está ese suelo? ¿Está bien graduado? O si es P sería pobremente graduado. Si es M se trataría de un suelo limoso. Y si es C, arcilloso. ¿Ya? El primer prefijo de las letras mayúsculas indican el tipo de suelo. El segundo, el sufijo, indica el subgrupo. ¿Ya? Ahora, el grupo G y W son material prácticamente limpio de finos. Son bien graduados. Como ya les había dicho, se simboliza con W. La graduación se ve por el medio de coeficientes de uniformidad, como ya hemos hablado anteriormente de qué se trata, y el coeficiente de curvatura, se me olvidaba. Para considerar una grava bien graduada, se exige que su coeficiente de uniformidad sea mayor que 4, mientras que el de curvatura debe estar comprendido entre 1 y 3. En el caso de las arenas bien graduadas, el coeficiente de uniformidad será mayor que 6, y de la curvatura debe estar comprendido también entre 1 y 3. Ahora, el grupo GP y SP. Este material está prácticamente también limpio de finos y es mal graduado. El P significa pobremente graduado, está mal graduado. Son de apariencia uniforme. Dentro de estos grupos están comprendidas las gravas uniformes, los que se depositan en los lechos de los ríos, las arenas uniformes y la de las playas, por ejemplo. El grupo GM y SM, el M les había dicho que indica que pertenece al subgrupo que es limoso. Es un material de cantidad apreciable de finos no plásticos, ¿ya? El porcentaje de finos debe ser superior al 12%. La plasticidad de los suelos finos en estos grupos varía entre 0 y entre 0 y medio, es decir, un requisito que los límites de plasticidad localicen a la fracción que pase en la malla número 40, ¿ya? Abajo de la línea A, o bien que su índice de plasticidad sea menor que 4. El grupo GC y SC. El símbolo C indica que se trata de un suelo arcilloso, entonces el material con cantidad apreciable de finos, más o menos, ¿ya? El requisito es que el límite de plasticidad se sitúe a la fracción que pase la malla número 40 sobre la línea A.
Estoy hablando de la carta de Casagrande, ¿ya? La línea A y todo ello. Teniéndose además la condición que el índice plástico sea mayor que 7. Los suelos gruesos con contenido finos comprendido entre 5% y 12% son los que se consideran más que nada en este grupo. Ya. A ver, seguimos. Cuando un material no cae claramente dentro de un grupo, por ejemplo, se puede utilizar símbolos dobles, se corresponden a casos de frontera, o sea, cuando están en la línea. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un cuadro donde nos indica las gravas y arenas, ¿no? El símbolo. Por ejemplo, en lo que es las gravas G, W, el G me indicaría que se trata de grava y el W me indicaría que está bien graduado, es decir, es un grava bien graduada. ¿Ya? El siguiente sería grava, el P me indica que es pobremente o mal graduada, entonces grava mal graduada. El M me indica que era limoso, grava limosa. El C es arcillosa, grava arcillosa. Así, el porcentaje que pasa si es menor a 50 es grava, y ya les había explicado anteriormente. Así que continuamos. Acá tenemos un cuadro es un cuadro de clasificación, lo que es de grava y arena. Como verán, vamos a encontrar un montón de gravas de acuerdo al porcentaje. Pueden verlo luego detalladamente, pueden poner pausa al video y ver, ¿no? Como ya solo es cuestión de porcentaje, de si queda o no, y nada más. Pasemos al suelo fino. El suelo fino se escoge de un criterio de manera similar el que usamos para los suelos gruesos. Y acá encontramos los limos inorgánicos, que su símbolo es M, las arcillas inorgánicas, que su símbolo es C, los limos y arcillas orgánicas, que su símbolo es O. Cada uno de estos tres grupos se subdividen según su límite de líquido en dos grupos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a limos y arcillas con el límite del líquido menor a 50. Dentro de ellos vamos a encontrar los inorgánicos y los orgánicos. Dentro de los inorgánicos tenemos a los limos inorgánicos de baja comprensibilidad. Ahí tenemos su símbolo. Y estos más que nada se refieren, a limos inorgánicos y arenas muy finas, limos limpios, arenas finas, limosas o arcillas o limos arcillosos con ligera plasticidad. Tenemos a las arcillas inorgánicas de baja comprensibilidad. Estos se refieren a las arcillas inorgánicas de baja hasta media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. Dentro de los orgánicos está el limo y arcilla orgánico. Ya, bueno. Tenemos limos y arcillas de límite líquido mayor a 50. De igual manera se dividen entre inorgánicos y orgánicos. Dentro de los inorgánicos tenemos a las arcillas inorgánicas de alta comprensibilidad. Estas tienen la plasticidad alta, es lo que quiere decir. Los limos inorgánicos de alta comprensibilidad, también están los limos inorgánicos, los suelos arenosos, finos o limosos, limos elásticos. Dentro de los orgánicos están las arcillas y limos inorgánicos de alta comprensibilidad. Bueno, acá, al igual que el suelo grueso, tenemos otro gráfico del suelo fino. Ya varía, ¿no? Si se trata de M, sería un limo. El L indica que es límite líquido alto, sería un limo de límite líquido mayor a 50. Por ejemplo, en lo que es limos y arcillas orgánicos, el O es orgánico y el L que indica límite líquido alto, entonces es un suelo orgánico de límite líquido mayor a 50. Y así. De igual manera tenemos
esta imagen para que puedan visualizar cuántos tipos de arcillas y limas podemos encontrar y todo ello. ¿Ves? Es lo que les hablaba. El tipo de suelo: grava, arena, limo, arcilla, orgánico y turbo. El símbolo, el subgrupo y sufijo. Pueden hacer cualquier tipo de combinación. Es lo que se encuentra, ¿no? Podemos encontrar un limo limoso, un limo arcilloso, un limo bien graduada y así. Incluso a veces hay un grava, limosa, bien graduada, y esos son los suelos que podemos encontrar a diario. Este es un suelo turba. ¿Qué quiere decir? Que son agregados fibrosos de fragmentos macro y microscópicos de material orgánico. Ya puede contener algunos microbios y así, o sea, de materia viva, claro. Tenemos un suelo arenoso, suelo arcilloso, grava, suelo limoso, materia orgánica. Es lo que vemos, ¿no?, para tratar de diferenciarlo visualmente. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la importancia del estudio del tipo de suelo antes de una construcción. Es importante hacer un estudio de suelos antes de construir una infraestructura, debido a que la falta de un estudio de suelos podría hacer colapsar un edificio, vivienda o cualquier obra de ingeniería que construyamos. Mediante el estudio vamos a determinar la resistencia del terreno sobre el que se desplantan las edificaciones. Eso que nos va a servir para determinar qué tipo de cimiento vamos a usar en ese suelo. Según las normas establecidas en el sector urbanización o residencial, donde se construye o se estima la ciudad más o menos una cantidad total de pisos que se debe tener en una estructura. En unas zonas se pueden construir edificios hasta un nivel específico, 15 pisos por ejemplo, pero en otras solo te permiten 3, 4 o 5 pisos. A la hora de construir cualquier edificio de altura es preciso un estudio previo, como ya lo había mencionado. Esto se hace para garantizar la estabilidad de la estructura que vamos a construir. Hoy en día las constructoras que diseñan una casa de 1 o 2 niveles no se preocupan por hacer un estudio previo del suelo, ya que al ser una obra poco peso o en comparación a un edificio, es una inversión costosa, entonces no lo hacen. Desde el momento en el que construimos un edificio de más de 3 niveles, la Secretaría de Obras Públicas nos exige un estudio previo del suelo donde vamos a construir para ver así si es seguro, si realmente se garantiza la estabilidad del suelo. Anteriormente en nuestro país se construía sin tener en cuenta estos detalles. Era por eso que veíamos tantos edificios en proceso de declive. Tipos de suelos comunes para la construcción. Tenemos las arenas medias y gruesas, las arenas finas, suelos arenosos, suelos arcillosos, son lo más típico que encontramos, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de su posible comportamiento en las cimentaciones o estructuras. No está comprobado, pero es un posible comportamiento. Por ejemplo, en lo que son las arenas medias y gruesas, tienen una granulometría favorable para sustentar estructuras con cierta resistencia. Este tipo de suelo es muy estable, dado que resiste bien a los cambios de humedad y temperatura. En cuestiones de cimentación, son recomendables en este tipo de suelos las cimentaciones en losa, ya que los puede soportar fácilmente. Sin embargo, el principal factor en contra que tienen los suelos arenosos es que son muy propensos a la erosión, y eso presenta un problema grave en la cimentación y estructura de un edificio. En caso de las arenas finas, el punto en contra es que son muy susceptibles de sufrir cambios importantes con los movimientos sísmicos, ya que por su granulometría tienden a desintificarse, produciendo efectos y daños en las cimentaciones. En todo caso, lo más recomendable en los suelos arenosos son las cimentaciones profundas, ya que a mayor profundidad nos ofrece mayor capacidad de carga y por lo tanto mayor resistencia. Los suelos arcillosos suelen hincharse cuando se exponen a la humedad,
y se contraen cuando la humedad del suelo disminuye. Todo esto representa un problema para las cimentaciones desplantadas en este tipo de suelos, ya que el suelo buscará separarse de la estructura al expandirse o al contraerse. Este fenómeno en el suelo arcilloso es conocido como arcillas expansivas. Por lo regular, los suelos arcillosos tienen una zona activa alrededor de 6 metros, así que recomendamos hacer cimentaciones profundas, ya que se encuentra mayor estabilidad, mayor profundidad. La arcilla es dura cuando tiene poca humedad. Al tener humedad se torna plástica y moldeable, así modificando su consistencia. Por lo tanto, en este tipo de suelos, la humedad y el clima del lugar son bastante importantes a la hora de determinar o elegir una cimentación. Ahora, descripción de suelos en obras viales. Los suelos encontrados o la clasificación que se da para los suelos se da obligatoriamente por el método Ashton y Su. ¿Ya? Las propiedades fundamentales para tomar en cuenta antes de una obra vial es la granulometría, la plasticidad y el índice de grupo. El índice de grupo solo se da en el sistema de Ashton, por eso es que está entre paréntesis. En lo que es el SUC, no. Para llegar a saber qué tipo de suelos es. Ya habíamos hablado qué es la granulometría, qué es la plasticidad. Mira, al costadito hay un cuadro donde vemos la comparación, qué tipo, por ejemplo, por el método Ashton y por el método SUC. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en lo que es, a ver, en el A3, según Ashton, el A3 sería un suelo inorgánico. En SUC sería el SP, S, arena, P, pobremente graduado o mal graduado. Entonces sería la arena mal graduada, se encuentra en el A3 del sistema Ashton. Para las obras viales se hacen calicatas para saber qué tipo de suelos nos encontramos, ¿no? Estos ejemplos lo tomamos de una tesis, creo que tenía por título algo de diseño de mejoramiento, algo así. Por ejemplo, según lo que vemos en la calicata número 1, llegan a la conclusión de que está compuesto, después de hacer los estudios, claro, que está compuesto por arcilla inorgánica, que tiene baja plasticidad, con un 52.65%. Pasa la malla número 200 y dice que según el SUC es un suelo CL que era arcilloso, es un suelo arcilloso con límite líquido alto, ¿ya? Y así en la calicata 2 igual te va a decir qué tipo de suelo es según el SUC y qué tipo de suelo es según el Ashton. En la ciudad de Ayacucho llegamos a averiguar que hay 4 laboratorios que se dedican a este estudio de suelos. Si quieres hacer cualquier construcción, cualquier obra, es necesario saber el tipo de suelo. Entonces puedes ir a estas empresas. Ahí les dejo la ubicación, dónde se encuentra y todo ello. A nosotros, para conseguir las cantidades, los tipos de suelos, las muestras, nos ayudó lo que es el Ingetecon y el Ingiomax. Las otras empresas no hemos podido visitarlos, pero les recomiendo que vayan. Y bueno, para finalizar les invito a ver un pequeño video. Les voy a mostrar por qué es importante el estudio del suelo. Según estimaciones de varios colegas, nosotros coincidimos que si suele terremoto sería del orden de 8,5. 8,5 con respecto al terremoto del año 74, que fue de 8, es 15 veces más potente. Repito, no se trata de asustar.
era conocido como la chancadora, y fue rellenado con los residuos que sacaron de la vía expresa. Es relleno, totalmente relleno. Es un material de relleno, no es un material que no tiene capacidad portante. El terreno no tiene la capacidad para soportar el peso de la estructura y por eso es que cede. El pilote son como unos peines o unas agujas que van a atravesar el relleno sanitario y van a llegar hasta el estrato que tiene la capacidad portante como para poder soportar el edificio, ¿no? El gran problema es que sobre eso han construido y en caso de un sismo esas arenas se deslizan. Imagínense si han puesto agua o desagüe, esas tuberías se rompen, lo cual agrava el problema. Entonces un mensaje a las personas que invaden terrenos sin tener en cuenta que piensen que si sobre eso construyen sus viviendas inseguras y encima le ponen 3 o 4 pisos más, le están tendiendo una trampa a sus hijos, nietos, dependiendo del periodo de retorno al terremoto. En un suelo pantanoso no se puede construir porque hay nivel freático alto, no hay presencia de agua, ¿no? El agua corroe al acero y el agua baja la capacidad portante del terreno. Un buen estudio del suelo permite diseñar y construir edificios seguros y con un costo adecuado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si desean, les vamos a dejar en el link nuestro informe y para que puedan revisarlo y leerlo. Y gracias.